Exposición del proyecto final de Carreteras 2. Como contenidos tenemos los siguientes: carril de ascenso, rampa de escape, señalización y siniestros. Ya, como primer tema tenemos el carril de ascenso. Debido a que la topografía del lugar, las pendientes son sucesivas y pronunciadas. Debido a esto, los vehículos pesados tienden a perder velocidad a lo largo de la trayectoria, produciendo congestión vehicular. Para ello se tiene la implementación de un carril extra llamado carril de ascenso, que ayuda a evitar este problema de congestión vehicular debido a que los vehículos pesados que van circulando por esta vía. Ya, primeramente se determina la capacidad y nivel de servicio de una carretera de 2 carriles. Ya, para ello tenemos diferentes atributos, comenzando como tipo de terreno, que debido a su zona montañosa del lugar se determina un tipo de terreno ondulado. El ancho de carril, que al ser una carretera primaria de una calzada, con la velocidad de diseño de 70 km por hora y con la ayuda de las tablas del libro de Cárdenas, este valor es de 3.65 metros. El ancho de las bermas estas comprenden la división entre el hombro de la carretera y el final de la calzada, con un valor de 1.5 metros. Porcentaje de no adelantamiento, que es desenvase a la carretera y las obstrucciones geométricas que presenta esta, y con la ayuda de software Civil 3D se obtiene un porcentaje de 38%. Número de accesos es obtenido con la ayuda de Google Maps y corresponde a 8 accesos por milla. Volumen de tránsito se lo determina en base al TPDA y se lo multiplica por el porcentaje de la relación entre la hora pico, y así obteniendo un volumen de tránsito en el primer año de servicio de 419 vehículos por día y en el periodo de 20 años de 657 vehículos por día. Y a la distribución vehicular, tomada del Observatorio de Seguridad Vial de la UTPL, estos se ve con una distribución de 50-50. Y a la longitud del tramo sería de 13.6 kilómetros. El factor de hora pico en base a Zarate, la tesis de Zarate, correspondiente a 0.75. La velocidad base en flujo libre con una velocidad de 55 millas por hora. Porcentaje de camiones obtenidos también de Zúñiga, 2017, con un promedio de 18.68%, y en porcentaje de vehículos recreacionales un 0%. Ya, la pendiente en ascenso, debido a que nuestro tramo se encuentra en constante ascenso, se obtiene un valor medio de pendiente, dando como resultado 3.98% de pendiente. Y a continuación se puede observar los datos anteriormente explicados para el cálculo de la capacidad y nivel de servicio para el periodo del año 2023 y el periodo del año 2043. Ya con los datos obtenidos anteriormente se procede al cálculo para el análisis de carril de ascenso, obteniendo los siguientes resultados que se puede ver en la tabla y determinando previamente la longitud del carril de ascenso. Ya, su ubicación se puede apreciar en el siguiente plano, que en este caso se ha considerado aplicarlo antes de iniciar la primera curva del tramo en la abscisa 0400 hasta la abscisa 10400, como se puede apreciar, que también sería antes de la curva, y donde la pendiente también se normaliza, por lo cual se tiene una longitud de carril de ascenso de 10 kilómetros. Ya, como conclusiones, obtenemos que el carril de ascenso sirve de ayuda para la congestión vehicular que existe por los vehículos pesados, al existir una pendiente muy pronunciada y la velocidad de estos se ve afectada y disminuye, por lo que provoca una reducción de velocidad en todos los vehículos. Para corregir este problema se coloca un carril extra de ascenso para evitar la congestión vehicular durante toda la pendiente. Ya, el carril extra de ascenso debe ir ubicado antes de la curva en la abscisa 0400 hasta la abscisa 10400 con una longitud de 10 kilómetros. Ya, y la capacidad y nivel de servicio de la carretera sin carril de ascenso tiene una calificación de E para ambos periodos, lo cual representa una muy baja calidad. En cambio, al agregar un nuevo carril de ascenso, se obtiene un nivel de servicio general de B para el primer año de servicio y de D para los 20 años de servicio, por lo cual se tiene un nivel bueno de confort para el conductor. Debido a esto, se recomienda la implementación de un carril de ascenso.
Gracias. El presente capítulo hablará sobre la justificación de la necesidad y la localización de la rampa de escape. En este caso, esta rampa de escape corresponde a tramos de desincorporación de la carretera principal que contienen dispositivos que permiten disipar la energía y reducir la velocidad de los vehículos hasta que estos paralicen la marcha por completo. Esto se lo realiza debido a que a veces se tiene diferentes pendientes pronunciadas en descenso que pueden producir el sobrecalentamiento de los frenos y perder la capacidad de frenado de los mismos. Por lo cual en este caso se utiliza la metodología de García de Ramírez, que utiliza el GSRS y la compara con la velocidad de operación de los vehículos. Primero, en base a las generalidades se tienen las características del vehículo de diseño que se ha determinado anteriormente que era el 3S3 según el MTOP, con un peso máximo permitido de 48 toneladas. En este caso se toma el caso más desfavorable, que corresponde a que el vehículo no tiene retardadores, por lo cual la potencia de frenado del motor corresponde a 63.3 caballos de fuerza. Después se tienen los diferentes datos del alineamiento vertical en base a las herramientas del Civil 3D, de pendientes y longitudes. Ya empezando con la metodología, se necesita determinar la necesidad en base a la velocidad de descenso seguro comparada con la velocidad de operación en cada tramo. En este caso, la velocidad de descenso seguro nos ha dado como resultado 15 millas por hora, ya que, de acuerdo a las diferentes ecuaciones descritas hacia la derecha sobre la difusividad, la transferencia de calor, las fuerzas de arrastre, el aumento de temperatura debido a una parada de emergencia, la potencia del sistema de frenos, la temperatura de frenado y la temperatura límite al final calculado, gracias a estas ecuaciones, en este caso, con la velocidad de 15 millas por hora, todos los tramos no exceden los 500 grados Fahrenheit, por lo cual esta sería la velocidad de descenso seguro. En la velocidad de operación, en cambio, se calcula en base a cada tramo y a cada pendiente, por lo cual en este caso nos da resultados de 41 millas por hora y 46 millas por hora. Este resultado es mayor que la velocidad de descenso seguro determinado anteriormente, por lo cual se necesita una rampa de escape para nuestra carretera. En base a esto también se tiene la localización de esta carretera. Primero se tiene el punto donde el sistema de frenos alcanza los 500 grados Fahrenheit, esto utilizando ya la velocidad de operación de cada tramo. En este caso se tiene en el tramo 5 con una velocidad de operación de 46 millas por hora, con una temperatura límite de 515 grados Fahrenheit. Con el uso de las ecuaciones anteriores reescritas, se tiene un resultado de la distancia de 2.78 millas desde el inicio de la pendiente, es decir, en la abscisa 8.750. Después se tiene el punto en donde el conductor que se encuentra en la situación de pérdida del control pueda ser consciente de la situación en que está pasando y está en capacidad de decidir el uso de la rampa. Para esto se utiliza el tiempo de percepción y reacción en base a la primera fórmula, que utiliza la velocidad de operación más la distancia de visibilidad de decisión, que corresponde a la siguiente fórmula, que utiliza la velocidad de operación y el tiempo es en base a la maniobra de deviación, que en este caso se toma la C, según la AASHTO, con un tiempo de 11.2 segundos. Y en base a esto ya se suman los dos valores y se tiene un resultado de 2.95 millas desde el inicio de la pendiente, con una abscisa de 8.480. Después, por último, se tiene el punto donde se alcanza la velocidad de operación de 80 millas por hora. En este caso, se presentan en el caso 1 determinamos el desnivel para alcanzar esta velocidad y en base a este se determina la longitud donde se alcanza esta velocidad, ya que este caso excede la longitud del tramo 5, los valores determinados se determina el caso 2. En este caso se busca el tramo en el cual la velocidad alcanza los 80 millas por hora, por lo cual en este caso nos da el resultado del tramo 6. Y realizando también el mismo procedimiento del caso 1, se obtiene una distancia de 3.42 millas con una abscisa de 7.723. En este caso se tiene el intervalo donde se va a utilizar y hemos optado por ubicarla en la presente recta. Estas se presentan las diferentes abscisas y a continuación se presenta un esquema de lo que sería nuestra recta. En este caso también se debe determinar la longitud del lecho de frenado que se tiene, y en esta se va a utilizar una pendiente del 9% con un material de grava suelta y que según la AASHTO la velocidad se la toma de 130 millas por hora. Y utilizar la presente fórmula se tiene una longitud de 350 metros, por lo cual esta longitud se correspondería a tal. Gracias. Dentro de la señalización se abarcan los siguientes puntos. La señalización permite evitar siniestros y mejora la operatividad de una carretera. Básicamente se trata de un proceso que ayuda a mejorar la operación de una vía a través del implemento de instrumentos de control de tráfico cuyo objetivo es guiar al conductor.
Dentro de la metodología se toma en cuenta la descripción que nos brinda el manual, que es el Manual on Uniform Traffic Control Devices for Street and Highways. Para poder determinar la señalética se utilizan algunos datos generales de entrada, como lo son la pendiente, la velocidad límite legal, el radio de la curva y las longitudes de entretangencia antes de la curva y después de esta. Dentro de la metodología de la señalización horizontal se aplican las ecuaciones de calibración, ya que esta metodología nos permite obtener dos velocidades máximas, una en sentido de ascenso y otra en sentido de descenso. Para poder realizar la comparación con la velocidad límite legal, se utiliza la velocidad o el resultado de mayor valor. Seguidamente se calcula la distancia de visibilidad de adelantamiento, la cual se basa en la tabla mostrada en pantalla. De esta forma se realiza un análisis individual en donde se obtiene la distancia mínima de velocidad. Por otro lado, las líneas de eje central continuas advierten al conductor que el tramo por el que se encuentra circulando está restringido para poder realizar adelantamiento, ya que existe un déficit de visibilidad, mientras que por otro lado las líneas de eje central discontinuas indican al conductor que en esta zona se permite la maniobra de adelantamiento o viraje. Para poder establecer qué tipo de señal vertical se debe ubicar en cada curva, es necesario identificar la velocidad de diseño con la que se está trabajando y las condiciones en las que se encuentra la vía. Por esto se utilizan todos los puntos que nos brinda el manual previamente mencionado y se trabaja con algunos aspectos específicos como son curva aislada, dos curvas de distintos sentidos separadas por menos de 180 metros, tres o más curvas adyacentes, intersecciones o ingresos que se encuentran cerca de la vía y la rampa de autopista o multicarril. Para el proyecto se analiza cada una de las curvas de forma particular, teniendo en cuenta su radio, longitud de entretangencias, antes y después de la curva y sus pendientes. Luego de ello se debe realizar una elección de la velocidad máxima entre la velocidad legal mencionada, que se definió un valor de 90 km por hora, y la velocidad percentil de la recta. Luego de encontrar la distancia recomendada, se determina el tipo de señales que se deben utilizar, dependiendo si la condición cumple de acuerdo a las entretangencias que se dispongan. Similarmente, se analiza la diferencia entre la velocidad límite legal y la velocidad recomendada para definir si las señales son opcionales, recomendadas u obligatorias dentro de alguna zona de curva. El objetivo principal de la señalización horizontal es regular el flujo de tránsito y prevenir sobre algún obstáculo que se encuentre en el trayecto de la vía. Básicamente aquí se presenta lo que es zonas de adelantamiento y zonas de no adelantamiento. Para realizar estos cálculos se trabajó con datos que se obtenían del software Civil 3D, como lo es la altura de visión del conductor de 1.07 metros, la velocidad límite legal que ya se estimó de 90 km por hora y una distancia de adelantamiento mínimo de 485 metros. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada carril de la vía diseñada según sea la zona y el tipo de demarcación que éstas deben tener. La señalización vertical hace referencia a placas metálicas de acero galvanizadas que se fijan en los postes de la carretera, y estas placas básicamente deben estar ubicadas entre 85 y 90 grados sobre el eje de la vía y el plano del tablero, respetando una altura de 1.80 metros. A continuación se presentan los datos de entrada obtenidos a través del software Civil 3D. Además se realizaron las mediciones de campo obteniendo la velocidad media en sentido de ascenso y descenso, donde se obtuvieron unos valores que oscilan entre 69.18 y 70.80 km por hora. De esta forma se define una velocidad recomendada de 70 km por hora. Luego de este proceso se determina la distancia recomendada para la señalización, donde se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en pantalla. En base a la tabla indicada en la metodología, se define la selección de señalización para cada una de las curvas, conociendo si se requiere el uso de la misma en el trayecto diseñado. De esta forma también se define una distancia de separación que debe existir entre los chevrones, que es de 36 metros en cada uno de los tramos. Finalmente se deben determinar las señales que se deben utilizar según sean las condiciones generales de las curvas indicadas en el apartado de metodología. En la pantalla se pueden observar los resultados obtenidos. Y a manera de resumen, el presente capítulo consiste en la determinación de la señalización tanto horizontal como vertical en el tramo de la vía Loja-Zamora. Finalmente, como último tema, se hablará acerca de los siniestros. Subsiguiente al desarrollo del diseño de carreteras, es necesario tomar en cuenta la parte de seguridad, cuyo objetivo es predecir los siniestros viales, siendo el caso de estudio, donde se encuentre una frecuencia promedio alta de accidentes.
Se deberá estudiar varias alternativas de proyectos o, de ser necesario, realizar una modificación al diseño geométrico de la vía, cuyo objetivo es minimizar la frecuencia y distribución de los accidentes, ofreciendo seguridad a los vehículos que circulen por la vía. En este capítulo se llevará a cabo la metodología empleada para el respectivo análisis de predicción de siniestros viales que propone el HSM, adicional a la evaluación de siniestros efectuada en el software IHSDM. La metodología para usarse está basada en el planteamiento del IHSDM, misma que ofrece información para medir y evaluar vías en el caso de accidentes viales. Esta metodología está diseñada para el uso de varios softwares, cuyo objetivo es facilitar el análisis basándose en localizar sitios en donde exista mayor número de siniestros, identificar diversos factores que influyan en los mismos y comparar ciertas evaluaciones económicas, y así mejorar el proyecto. Por otro lado, el modelo para seguir en vías rurales de 2 carriles nos facilita establecer la severidad dada las colisiones y tipos que existen, por lo que la metodología aplica la ecuación que se muestra en la pantalla para el análisis de frecuencia predicha de siniestros, en donde n base representa el número de siniestros base, lo cual nos indica la frecuencia predicha de siniestros. CR nos indica el factor de calibración que se ejecuta en la zona de estudio. CMF1R hasta el CMF2R corresponde a los coeficientes de modificación si es que no cumple las condiciones base. Condiciones base. El modelo de predicción de siniestros del HSM establece diferentes condiciones base para la vía o tramo de análisis, mismas que se detallan en la tabla que se observan en pantalla. Tenemos factores de modificación y calibración. Los factores de modificación tenemos desde CMF1R hasta CMF2R, los cuales significan: el primero, ancho de carril; segundo, ancho de espaldón; tercero, curvas de horizontales, longitud, radio y presencia o ausencia; cuarto, curvas horizontales de variación de peralte en total de accidentes; quinto, factor de modificación por pendientes; sexto, densidad de ascenso en el total de accidentes; séptimo, banda central sonora; octavo, carril de adelantamiento; noveno, carriles de giro a la izquierda; décimo, diseño de bordes de la carretera; onceavo, por iluminación de la carretera; y finalmente doceavo, sistema de ayuda automática de la velocidad. El factor de calibración se toma en cuenta los lugares de los siniestros registrados y predichos. Si se llega a producir una sobreestimación o subestimación de los datos, es necesario realizar un ajuste, considerando los elementos geográficos de la zona, y por otro lado se deben calibrar en base a los detalles en la zona. Predicción de accidentes en el IHSDM. El IHSDM es un software el cual realiza una evaluación en varios parámetros, el diseño geométrico de la vía teniendo en cuenta el alineamiento horizontal y vertical. Para evaluar los siniestros, el IHSM se emplea la metodología HSM. La información sobre el diseño geométrico horizontal y vertical se la obtuvo del software AutoCAD Civil 3D. Análisis IHSDM. Los resultados obtenidos en el estudio predictivo de siniestros de este proyecto vial de la carretera Loja-Zamora se los puede observar en la siguiente figura. Y en esta tabla, donde en base a estos resultados se concluye que el valor estimado es de 71 siniestros para el periodo de diseño, en donde 23 de ellos corresponden a siniestros fatales y 48 a siniestros en donde únicamente existirían daños materiales. La frecuencia predictiva de siniestros en el tramo es de 0.52 siniestros por año. Dentro de nuestro periodo de diseño correspondiente a 20 años, ocurrirán 71 accidentes, razón por la cual los resultados se consideran bajos, garantizando que el proyecto vial brinda seguridad. De igual manera, esta cifra de accidentes puede ser reducida realizando mejoras en el proyecto. Muchísimas gracias por su atención brindada.